Verdad con caridad. Enseñanza de nuestro obispo Monseñor Miguel Fernando González. Reflexión semanal. Queridos amigos, bienvenidos a nuestro programa Verdad con Caridad. Vamos avanzando en el tiempo santo del Adviento, se va acercando la Navidad y llega una fiesta importantísima, más aún una solemnidad, la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Se refiere a que la Virgen Santísima fue concebida sin pecado original, no a la concepción de Jesús, cuando el ángel anunció a María y se encarnó el Hijo de Dios, ese misterio que contemplamos cada día al rezar el Ángelus, sino el nacimiento de la Santísima Virgen María. Fue concebida sin pecado original. Si nos vamos al Catecismo de la Iglesia Católica, numerales 490 al 493, se nos habla precisamente de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Es la primera redimida, la Virgen Santísima, porque la Iglesia reconoce como dogma de fe que es inmaculada, que su concepción fue inmaculada, o sea, sin mancha de pecado, sabiendo que todo ser humano, pues desde el pecado de Adán y Eva, venimos marcados, digamos, como manchados por la presencia del pecado original, porque la Santísima Virgen María no conoció pecado, ni siquiera el pecado original, porque no hubo pecado en ella desde el instante de su inicio en la vida en el seno de Santa Ana. Algunos tienden a pensar, o en general podríamos pensar, que la santidad de la Virgen comienza cuando ella es el que dice sí al ángel, y entonces como que entra a formar parte de esa historia de la salvación, y entonces el Verbo se hace carne y habita allí en el seno de ella, y entonces como que la santifica con su presencia. Seguramente que pasó eso, de algo de ese estilo, ¿no? Porque la presencia divina de Jesús obviamente que transforma toda la criatura, toda esa realidad de la Santísima Virgen, pero ya desde antes. El dogma de la Inmaculada se refiere a que desde antes, desde toda su existencia, la Virgen no tuvo pecado alguno. Dice lo siguiente el Catecismo: para ser la madre del Salvador, María fue dotada por Dios con dones a la medida de una misión tan importante. El ángel Gabriel, en el momento de la anunciación, la saluda como llena de gracia, o sea, ya la reconoce como llena de gracia. No le dice tú serás llena de gracia, sino que eres llena de gracia, ya estás llena de la gracia de Dios, de la santidad. Cuando fue concebida, cuando empezó a existir en el seno materno, allí no tenía mancha de pecado. Y a lo largo de su vida, desde la niñez, la infancia, la adolescencia, fue creciendo en santidad. Gracias a esa presencia de santidad, a esa vida de santidad, a esa pureza de alma, entonces iba adquiriendo virtudes y cualidades que le permitían ir creciendo en santidad. De manera que cuando llega el ángel Gabriel a hablarle, a contarle los planes de salvación en que Dios quería involucrarla, ella pudo tener esa sintonía con lo que el ángel le estaba diciendo. O sea, era un alma muy pura, donde no había mancha de dudas, de desconfianza. Estaba totalmente disponible, pero libremente, gracias a que tenía todas esas cualidades, libremente accedió a los planes que Dios le presentaba como madre del Salvador. Pues bien, el ángel la reconoce, la llama llena de gracia, Lucas 1:28, y en efecto, para poder dar el asentimiento libre de su fe al anuncio de su vocación, era preciso que ella estuviese totalmente poseída por la gracia de Dios. Estar en gracia para entender la vocación. Aquí es un mensaje para cada uno de nosotros. Todos tenemos una vocación y en algún momento de nuestra vida se nos hace más patente y se nos pide como esa decisión a aceptar la vocación que Dios nos pide. Pues para lograrlo tenemos que estar en gracia de Dios. Por eso todo bautizado pues tiene que vivir en gracia de Dios.
no ir cargando con pecados, un alma como pesada, como sucia, como que ve todo borroso y no alcanza a vislumbrar lo que Dios le va pidiendo. Pues bien, la Virgen Santísima ya estaba llena de gracia, por eso tuvo las condiciones espirituales para acceder a entrar a formar parte de ese plan de la salvación que el ángel le estaba anunciando. Y a lo largo de los siglos, dice el Catecismo, en numeral 491, la Iglesia ha tomado conciencia de que María, llena de gracia por Dios, había sido redimida desde su concepción. Es lo que confiesa el dogma de la Inmaculada Concepción, proclamado en 1854 por el Papa Pío IX, en donde nos dice lo siguiente, como en la esencia de la declaración del dogma: la bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de pecado original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano. O sea, no simplemente como por tener una criatura especialmente buena y santa, sino por los méritos de Cristo. Así como Cristo vino a redimirnos a todos, también la primera redimida fue la Santísima Virgen María, y en forma anticipada lo fue desde su concepción inmaculada. Esta fiesta tan importante, ¿no?, de la aparición sobre la faz de la tierra de la Santísima Virgen María, única criatura inmaculada del todo, en la cercanía a la fiesta de la solemnidad de la Natividad de Jesús, no entra a hacerle competencia, ni a igualarse, ni mucho menos, sino más bien a mostrar esa característica del plan de la salvación. Dios quiere salvarnos contando con nosotros. En este caso, con la Santísima Virgen María, entra a ser parte como en un engranaje. Dios dispone, Dios llama, y la criatura humana va respondiendo, va aceptando y va colaborando con esos planes. Por eso, pues no tenemos ningún problema en celebrar con todo el gusto ya desde la noche anterior, con la noche de las velitas, esa llegada del día de la concepción de la Virgen en la cercanía de la Navidad. Más aún, la Virgen es la gran mediadora que nos acerca a Jesús y nos recuerda que ella con toda libertad aceptó hacer parte de los planes de salvación y por eso colaboró para que Jesús viniera aquí a este mundo, y nos invita a que nosotros tengamos esa actitud también. No somos inmaculados, pero por el bautismo el Señor nos ha borrado nuestros pecados, nos ha hecho hijos de Dios y nos llama a colaborar para que también nosotros hagamos la parte que nos corresponde. No es la de la Virgen María, es la parte nuestra, que así como la de la Virgen tenía una tarea única e irrepetible, la de cada uno de nosotros también es única, irrepetible, que solamente nosotros podemos darle cuenta a Dios si la cumplimos o no. Que dicha celebrar a la Inmaculada Concepción y reconocer que con la Santísima Virgen María podemos tener un camino seguro que nos acerca a Jesucristo nuestro Salvador. El Señor los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Verdad con caridad. Enseñanza de nuestro obispo Monseñor Miguel Fernando González.